A ver, buenos días al aula de primer año de secundaria. Justamente el día de hoy vamos a continuar con el proceso histórico en la materia, en el curso de Historia Universal. Justamente el día de hoy nos toca hablar de una de las culturas más grandes y relevantes de la Edad Antigua. Justamente vendría a ser la cultura Grecia o de la antigua Grecia, ¿correcto? Esta vendría a ser la primera parte, ya que el contexto histórico es muy extenso, el cual nos va a tomar prácticamente de tres sesiones o tres clases, ¿correcto? Entonces, comencemos. Ubicación geográfica. Fíjense acá, la antigua Grecia se encuentra ubicado en la península de los Balcanes. Y ustedes se preguntarán, profe, ¿dónde queda la península de los Balcanes? La península de los Balcanes se encuentra ubicado en Europa. Acá está, fíjense, acá tenemos una imagen clara, ¿no? De la ubicación. Fíjense en la parte superior donde está la flecha del mouse, hay un pequeño globo terráqueo, ¿no? Un pequeño globo terráqueo. Fíjense, Europa. Ubiquémonos en Europa. Fíjense, chicos, ahí está la zona de Europa. Y la península se encuentra ahí en esa manchita de color marrón, donde está justamente ubicado el nombre Grecia, dice bien grande, Grecia, dice. Claro. Esa zona se llama la península balcánica, ese territorio de color marrón que está pintadito, claro. Ahora, y acá en el mapa de abajo ya está la imagen más grande, más específica. Miren, ahí está. Esa vendría a ser la península de los Balcanes, la zona de los Balcanes. Ahora, entonces, se encuentra ubicado en la península de los Balcanes al este de Europa. Claro, la zona o la región Balcanes se encuentra al este del continente europeo. Se encuentra en la cuenca del mar Egeo. Ahí está el mar Egeo, ahí está en la imagen, ¿correcto? Claramente podemos ubicar ahí la zona del mar Egeo. Toda esa zona limita justamente esta cultura llamada la antigua Grecia. Ahora, claro, todo este sector del mar Egeo es el dominio del famoso mar Mediterráneo. Y te lo comenté ya hace muchas clases atrás, en el primer bimestre, que el mar Mediterráneo se convirtió en la ruta comercial más importante para muchas de las culturas de la Edad Antigua, ¿correcto? Y para los griegos o para la cultura griega no va a ser ajeno, ¿no? Los griegos van a utilizar el mar Mediterráneo como su principal ruta comercial, a tal punto que el mar Mediterráneo va a ser disputado por los griegos, va a ser defendido por los griegos. Los griegos querían tener la supremacía, el poder total del mar Mediterráneo, porque era el principal medio de comercio. Claro. Para ello tuvo que enfrentarse a varias culturas, la antigua Grecia, ¿correcto? Entonces, la cultura griega se desarrolló en dos procesos históricos, ¿no? Uno llamado la civilización egea y la otra llamada la civilización griega, como tal, ¿no? Primero fueron los egeos, sus primeros años o periodos de formación, y los griegos vendría a ser ya la etapa de consolidación. Consolidación quiere decir ya la etapa más relevante e importante de la antigua Grecia. Vamos a pasar al segundo punto, ¿ya? Ahora sí vamos a conocer acerca de la periodificación, este proceso histórico, cómo se formaría la antigua Grecia, ¿correcto? Y estamos en el primer proceso, se llama la civilización egea, sus orígenes. Fíjense, durante este periodo llamado la civilización egea, los griegos recién estaban formándose como pequeños pueblos. Y existe dos periodos, ¿correcto? El periodo cretense o también llamado minoico, que va del año 2100 a.C. hasta el año 1500 a.C. Fíjense, se desarrolló en la edad de bronce. Tú bien recuerdas que hace muchas clases atrás hablamos acerca de las edades de los metales, ¿no? La edad de cobre, la edad de bronce, la edad de hierro, ¿correcto? Entonces, este proceso se va a desarrollar en plena edad de bronce. La capital de este primer proceso, ¿no? Vendría a ser la región de Knossos. La región de Knossos se encuentra justamente en el mapa que podemos observar en la mano derecha.
¿no? Es una de las pequeñas islas que se encontraba al sur, al sur. Fíjense, todas esas islas que ves rodeadas por el círculo o por la elíptica de color morado, ese círculo que está, ¿no?, ahí descrito de color morado, encierra varias islas, justamente varios pueblos, claro, que pertenecen a este periodo. ¿Cuál era la ciudad más importante entre estas islas? Era Knossos, la cual tenía mayor influencia por encima de todos los pueblos que están ahí. Entonces, se convirtió en la capital, ya que ahí residía el poder, ¿no? El tipo de gobierno, talasocracia. ¿Qué quiere decir esto? Que todos estos pueblos, como se encontraban en medio del mar, ¿no?, eran islas en sí, zonas de islas, ellos sobrevivían justamente practicando la actividad del comercio. Talasocracia, ¿qué quiere decir? Que el poder radica en el comercio. No te olvides, talos o talas significa comercio. Kratos significa poder, poder basado en la actividad comercial. Ahora, el tipo de escritura más antigua que se remonta en esta época, de estos pequeños pueblos que ves ahí encerrados en ese círculo de color morado o violeta, vendría a ser la escritura lineal A. Fue la escritura más antigua de estos pueblos. Así es, oficializada, ¿no? Y todos estos pequeños pueblos que ves ahí encerrados en ese círculo, practicaron ese tipo de escritura para poder, ¿no?, establecer una comunicación escrita. Ahora, eh, estos pueblos fueron sometidos por la invasión por la invasión extranjera, o sea, de una cultura exterior. Entonces, esa vendría a ser los indoeuropeos. ¿Cómo se llamaba esa cultura extranjera que sometió a estos pueblos? Se llama los aqueos, los cuales dieron fin en el año 1500 a este grupo de pueblos que se desarrollaron en esta región, ¿correcto? Y así damos paso al siguiente periodo de este primer proceso llamado la civilización egea. Este segundo periodo se llama el periodo creto o micénico, que va del año 1500 al año 1100. Correcto. Entre ellos destacan las ciudades de Micenas, Tirinto y Troya. Acá tenemos básicamente la ubicación de estos pueblos. Fíjense, están encerrados en este círculo, ¿no? Esa vendría a ser la zona de influencia, la zona donde se desarrollaron estos pueblos. A diferencia del anterior periodo, estos se encuentran hacia el norte. En cambio, el primer periodo se encontraban más hacia el sur, ¿correcto? Pero ya hacia el sur había sido invadido, justamente como te dije, por la llegada de esa cultura extranjera llamado los aqueos, ¿correcto? Ahora, este nuevo periodo van a resaltar estas ciudades, Micenas, Tirinto y Troya, ¿no?, de las cuales se habla mucho en muchas obras mitológicas, en muchas obras antiguas, se habla acerca de estas ciudades que fueron las más relevantes durante este periodo, sobre todo Troya, ¿no? Entre ellas, como podemos observar ahí, tenemos también lo que vendría a ser la formación de Atenas. Atenas ya estaba apareciendo, ojo, ¿eh? Atenas posteriormente también se va a convertir en una de las ciudades más poderosas que ya vamos a ir tratando en el transcurso de esta clase. Miren, dentro de este círculo que vemos en el mapa, encontramos varias ciudades, por ejemplo, Loclo, Gla, Tebas, Atenas, Tirinto, Argos, Micenas. Estos fueron los pueblos que se desarrollaron en este segundo periodo. Ahora, al igual que el primer periodo, estos pueblos, gran parte de estos pueblos, fueron invadidos también por otra cultura extranjera llamada los dorios, ¿no?, los cuales trajeron a esta región armas de hierro, ya en la tercera edad de los metales, que era el hierro, y los carros de guerra, ¿correcto? Esa cultura extranjera llamada dorios tomaron posición de esta región y sometieron a varios de estos pueblos, ¿correcto? Entonces, de esta forma culmina este primer proceso llamado la civilización egea. Ahora, pasamos netamente a la civilización griega, ¿no? Estos pueblos, el fracaso de los
de los primeros pueblos que ya hemos conocido, que eran pequeñas regiones, ¿no? Ubicadas, no eran o cayeron sometidas por pueblos extranjeros debido a que no estaban unificados, debido a que no trabajaban de forma unida, mancomunada o de una forma no aliada. Es por ello que fueron invadidos y sometidos por pueblos extranjeros. Ahora, durante este segundo periodo llamado la civilización griega, las ciudades se van a hacer cada vez más poderosas y así evitar la llegada de pueblos extranjeros para querer invadirlos. Ellos no van a permitir ya en este segundo periodo, llamada civilización griega. Se desarrolló entre los siglos 8 hasta el siglo 6 antes de Cristo, ¿correcto? Profe, ¿pero por qué dice siglo 8 a siglo 6? ¿No debería ser del siglo 6 al siglo 8? ¿No debería ser al revés? Ahí dice siglo 8 a siglo 6, ¿no debería ser al revés? Recuerda muy bien que todavía estamos antes de Cristo, ¿te acuerdas? Habíamos hecho esa diferencia, ¿se acuerdan en las primeras semanas de clases en el colegio, cuando todavía no ocurría esto? Les expliqué cómo era la cronología antes de Cristo y después de Cristo. ¿Te acuerdas que antes de Cristo los años iban de forma descendente, o sea, de mayor a menor? En cambio, después de Cristo iba de menor a mayor. Claro, esa era la diferencia. Yo les expliqué claramente cómo era la cronología, ¿no? Antes de Cristo iba de forma descendente, ¿no? De mayor a menor. Y después de Cristo, de menor a mayor. Por ejemplo, ahora estamos en la época después de Cristo. Por eso estamos en el año 2020 y va a seguir avanzando, ¿no? Paulatinamente, 2020, 2021, de forma ascendente, claro. Estamos en la nueva era, pues, ¿no? Así es, chicos. Entonces, por eso dice ahí, siglo 8 al siglo 6 antes de Cristo, ¿no? Entonces, fíjense, la civilización griega como tal se va a expandir. Miren, de lo que antes se habían desarrollado solamente en una pequeña región, ¿te acuerdas de los Balcanes que habíamos dicho en la primera diapositiva? Miren, ahí, en esta región quedan los Balcanes, ahí donde está la flechita del mouse. Todo eso es la región de los Balcanes, ¿correcto? Todo eso es la región de los Balcanes. Pero miren, todo lo que está pintado de rojo fue la expansión de los griegos. Prácticamente ocuparon, ¿no? Y tomaron posición los griegos durante esta época. Y ya no van a cometer el mismo error del primer periodo en el cual fueron invadidos. Los pueblos fueron invadidos debido a que no trabajaban de forma unida. Cada pueblo era independiente, por eso fueron sometidos. Ya en esta etapa, ¿no? La cultura como tal se iba a hacer cada vez más fuerte debido a que los pueblos eran unidos, se apoyaban el uno al otro para evitar alguna invasión de otra cultura extranjera. Ahora, y fíjense, entonces podemos observar a la mano derecha el mapa, ¿no? Cómo claramente los griegos llegaron a expandirse. ¿Por qué continente, profe? Por Europa, ¿no? Por el norte de África, ahí donde está la flechita del mouse. Eso es la región del norte de África. Por Europa, también se extendieron por el continente de Asia. O sea, los griegos lograron grandes expansiones. Así es, grandes expansiones. Por ejemplo, acá tenemos las 3 regiones que se expandió la cultura de la antigua Grecia, ¿no? Las costas del Mar Negro. ¿Dónde queda la costa del Mar Negro? Acá está toda esta región donde está la flechita del mouse. Ahí está, ahí dice Mar Negro, ¿no? Mar Negro, toda esa región. ¿Y cuáles eran las principales ciudades de esa región? Era Helesponto y Bizancio, ¿correcto? Así es, toda esa región, Helesponto y Bizancio. Ahora, la Magna Grecia. ¿Dónde queda ubicada la Magna Grecia? La Magna Grecia básicamente queda ubicada en este sector, donde se convirtió en el núcleo de esta cultura, a donde está la flechita del mouse. ¿Qué ciudades tenemos importantes acá? Nápoles, donde está la flechita, Tarento, ¿no? Siracusa, Crotona y Sibaris, ¿correcto? Claro, se le dice Magna Grecia o Grecia Central. ¿Por qué? Porque justamente se encuentra en esta parte media la influencia de esta civilización, de esta cultura poderosa. Y el Mediterráneo occidental se le dice
aquella región donde ahorita está la flechita del mouse, claro, a eso se le dice, ¿no? La región de Mediterráneo Occidental, donde están las ciudades de Marsella, ¿no? Está la ciudad de Marsella, a donde está la flechita del mouse, Mónaco, ¿no? Donde está Mónaco, y también Niza. O sea, la cultura griega se llegó a expandir por 3 sectores, ¿no? Costas del Mar Negro, Magna Grecia o Grecia Central y el Mediterráneo Occidental, ¿correcto? Ahí está. Y ahí están las ciudades más importantes de cada sector. ¿Listo? Entonces, Grecia logró una gran expansión ya en este segundo periodo, ya no cometiendo los mismos errores del primer periodo, ¿te acuerdas? Donde fueron invadidos por culturas externas. Ahora, ¿no? Había una alianza, una unión cercana entre los pueblos para evitar posibles invasiones. Ahora, eh, ¿cuáles fueron las consecuencias de la colonización? ¿Por qué los griegos llegaron a colonizar varios territorios, ¿no? Como ya lo hemos visto en el mapa. Durante este proceso, los griegos llegaron a tomar posesión de grandes territorios. ¿Pero a qué se debe? Número uno, al incremento del comercio. Claro, los griegos enfatizaron mucho en lo que vendría a ser la actividad comercial. Era su principal actividad que le generaba grandes ingresos y desarrollo. Y también la difusión de la moneda. Ellos acuñaron quiere decir produjeron su propia moneda, ¿correcto? Haciéndolos de forma especial y particular su influencia en otras culturas. Entonces, sus productos que ellos comercializaban a otros pueblos tenían mucha relevancia. A decir verdad, ellos influenciaron mucho a otras culturas, dejaron grandes aportes a otras culturas por su gran proceso de comercio en todo el mar Mediterráneo, ¿no? En todo el mar Mediterráneo. Entonces, su moneda oficial la tenemos ahí, ¿no? En la parte superior, ¿no? Que era conocido como el dracma, ¿no? Una de las monedas más antiguas de la antigua Grecia, ¿no? El dracma. Ahí está. Podemos observar cómo está acuñado el simbolismo. ¿Qué refleja esa imagen en la parte de adelante? Ahí tenemos la imagen de una mujer. Esa mujer vendría a ser la diosa Atenas, ¿no? ¿No? La diosa Atenas, que representa justamente la sabiduría, que representa el conocimiento, que identificaba mucho a la cultura griega, porque de Grecia se le conoce como la cuna de la sabiduría, la cuna del conocimiento humano. Por eso esta cultura va a ser una de las más relevantes por encima de muchas de las que ya hemos estudiado, la antigua Grecia. Y en la parte de atrás observamos la moneda, ¿no? En la parte de atrás, inscripciones, por ejemplo, tenemos ahí la imagen de caballos que representan el poder, ¿no? El poder militar. Fíjense, en la parte de adelante representaba Atenas, ¿no? Representaba a la diosa Atenea, y atrás representaba el poder militar. ¿Qué quiere decir eso? Por adelante representa a la sabiduría, al conocimiento, y por atrás representa a su poder, a su ejército, que era uno de los más gloriosos y esplendorosos de aquellos tiempos. Aparte, cabe señalar que la imagen de adelante de la mujer, de la diosa Atenea, representa a una de las ciudades más importantes de la antigua Grecia, que es Atenas. Y la imagen de los caballos representa el poder militar de otra de las ciudades más importantes de Grecia, que es Esparta, ¿correcto? Entonces, esas dos ciudades vamos a tratar en breves momentos, ¿no? Atenas y Esparta, ¿correcto? Entonces, es justamente por ello que empezaron a expandir su territorio los griegos. Como viste en la anterior diapositiva, cómo los griegos se expandieron por Europa, Asia y África, ¿correcto? Se debe a su actividad comercial, que era muy influyente. Ahora, otro de los factores o de las consecuencias de la colonización, otra de las consecuencias de la expansión de los griegos vendría a ser el desarrollo de la navegación y la industria. ¿Qué quiere decir desarrollo de la navegación? Que ellos empezaron a
a construir grandes embarcaciones para poder trasladar sus productos a diferentes regiones. Como ellos habían invadido varios territorios, estaban bajo su poder varios territorios. ¿Cómo se le llama a aquellos territorios que estaban bajo su poder? Se llaman colonias, ¿no? La palabra significa colonia. Colonia, territorio sometido, territorio invadido por los griegos. Y esa palabra llamada colonia va a ser utilizada en toda la historia universal. Después ya vamos a hablar posteriormente de otros acontecimientos y se va a seguir utilizando la palabra colonia. No te olvides, ¿ah? No tiene nada que ver con el perfume, nada de eso. No, no, no. Colonia quiere decir territorio invadido, territorio dominado por un pueblo, ¿no? Por una cultura. En este caso, los griegos van a producir grandes embarcaciones. ¿Para qué? Para seguir practicando su economía que era lo principal, su actividad comercial, trasladar sus productos en grandes embarcaciones. Acá tenemos una imagen de las grandes embarcaciones griegas que se llamaban tirremes, ¿no? Grandes embarcaciones que medían entre 30 a 50 metros de longitud, ¿correcto? Que era desplazado por una gran decena de esclavos, ¿correcto? Recuerda muy bien que estas culturas y la antigua Grecia era una cultura esclavista, claro, que utilizaba a los esclavos como mano de obra, o sea, como mano de trabajo, ¿no? Entonces, estas grandes embarcaciones eran desplazadas por decenas de esclavos, ¿no? Estamos hablando de más de 100 esclavos en cada una de estas embarcaciones para poder movilizarlas por todo el mar Mediterráneo para realizar comercio. La industria, claro, se empezaron a fomentar pequeñas industrias de las cuales se van a producir diferentes productos. Esos productos, una vez que se producían en Grecia, eran comercializados, exportados, vendidos a otros pueblos extranjeros. Ahora, una vez que también colonizaron diferentes territorios, también difundieron su cultura. Claro. Recuerda muy bien que la antigua Grecia, como ya lo has visto en el mapa, se extendió por los 3 continentes, ¿no? Por Europa, Asia y África, ¿no? También difundieron su cultura. La actividad del comercio no solamente era llevar sus productos a otros pueblos extranjeros o a sus colonias, ¿no? Sino que también tenían otro objetivo, llevar su cultura. Así los griegos se hicieron conocer en diferentes lugares de esos 3 continentes. ¿Qué tipo de cultura? Su filosofía, su religión, sus pensamientos, sus grandes aportes en la medicina, en la matemática, en la literatura, en la historia, en la geografía, ¿no? Prácticamente los griegos eran, ¿no?, una cultura muy sabia, ¿no?, de conocimientos universales. Entonces, esas fueron las consecuencias, ¿no?, de los griegos. Sus consecuencias: aprovecharon muy bien sus colonias que estaban en diferentes lugares de Europa, de Asia y de África, ¿no? Llevaron su comercio, llevaron su moneda, llevaron sus grandes embarcaciones, sus productos a otros lugares y a la vez también transmitieron su cultura, ¿no? Ahora, esta época, ahí dice el último punto, aparición de los mercaderes marinos y artesanos. Claro, es aquí donde muchos mercaderes, marinos, navegantes, artesanos que vendían sus productos, sus artesanías, se hicieron, ¿no?, muy poderosos económicamente, claro, porque eran vendidos sus productos en diferentes pueblos extranjeros, en diferentes colonias que le pertenecían a los griegos. Entonces, esas fueron las consecuencias de su gran expansión, ¿no? Influyeron en su moneda, en su comercio, influyeron en su cultura, en sus grandes conocimientos. Ahora, ¿te acuerdas hace un rato que te comenté, ¿no?, que la antigua Grecia tenía 2 ciudades muy poderosas, influyentes,
dentro de su territorio. ¿Cuáles eran ellas? Atenas y Esparta, ¿sí o no? ¿Te acuerdas que te comenté que eran las dos ciudades más importantes de la antigua Grecia? Claro. Atenas representaba el ámbito intelectual. Atenas representaba el ámbito académico, el ámbito de los conocimientos. En Atenas había población de gran conocimiento. ¿Cómo se le llamaba a esas personas de gran conocimiento? Se le llamaban los famosos filósofos, ¿no? De ahí deriva la palabra filosofía, pues. ¿Qué significa filosofía? Madre de todas las ciencias, claro, porque de la filosofía nace todas las ciencias que hoy conocemos, como la matemática, la historia, la geografía, la economía, la biología, etcétera, etcétera. De la filosofía nace. Que quede en claro eso. Claro, antes solamente se llamaba filosofía. Y aquel que se encargaba de hacer filosofía era el filósofo. Y el filósofo era aquella persona que le daba una respuesta a todo lo que ocurre, ¿no? Ya sea en el ámbito de la matemática, ya sea en el ámbito de la geografía, en el ámbito de la física, en el ámbito de la química, etcétera, 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 etcétera. Posteriormente, ¿no? Ya cada una de estas ciencias se va a ir independizando, ¿no? Pero todo nace de la filosofía que se desarrolló en la ciudad de Atenas. Ahora, la ciudad de Esparta era todo lo contrario. La ciudad de Esparta no se enfocaba en el ámbito académico, intelectual, se enfocaba más en el ámbito militar, formar a poderosos guerreros, a un poderoso batallón para poder defender sus dominios, sus territorios. Entonces, de esa forma es como se estructuraba. Claro, se enfocaba en las luchas, correcto, Damaris. Así es, muy bien. Entonces, miren, esas fueron las dos ciudades más poderosas e influyentes de la antigua Grecia, de la cultura griega. Gracias a esas dos ciudades se debe el éxito de la cultura griega. Y vamos a comenzar estudiando a Esparta. Fíjense, acá tenemos Esparta. Esparta se encuentra ubicado en el valle del río Eurotas, dice ahí, valle del río Eurotas, en la región de Laconia. Acá está, fíjense, acá tenemos la imagen claramente del mapa, ahí dice Laconia, dice ahí, donde está la flechita del mouse, Laconia, dice ahí, Laconia, y ahí está el río Eurotas, ahí está esa rayita de color azul donde está recorriendo ahorita la flechita, ahí está, ese es el río Eurotas. Justamente ahí dice Esparta, claro, ahí se desarrolló. ¿Y dónde queda la ciudad de Esparta? Queda al sur de Grecia, al sur de Grecia. Correcto, ahí está Esparta, ¿no? Se encuentra justamente en la región, en esta región, al sur de Grecia, ¿no? La ciudad de Esparta. Esparta era una de las principales polis. ¿Qué es polis? Polis significa ciudad, una de las grandes ciudades más poderosas e influyentes de toda Grecia, de toda Grecia. Entonces, mira cómo estaba organizado la ciudad o la polis de Esparta. Fíjense, organización política. ¿Cómo se conformaba la organización política de Esparta? La diarquía, ¿qué quiere decir? Gobierno de dos reyes. Di significa dos. Arquía significa poder. Poder de dos reyes, ¿no? Ahí está. Un rey era militar y otro rey era religioso, ¿no? O sea, el rey militar gobernaba en época de guerra, si es que el pueblo iba a ser invadido por un enemigo. Y el rey religioso o sacerdote era cuando gobernaba en época de paz, cuando no corría ningún peligro el pueblo. Correcto. Ahora, el Senado. Senado quiere decir el Congreso, ¿no? El Congreso, donde se conglomeraba todo el Congreso Parlamento. También llamado Jerusia, dice ahí. Jerusia. ¿Por qué? Porque estaba integrado por básicamente personas mayores de 60 años, ¿no? Ahí estaba conformado por 28 personas de más de 60 años. Jerusia quiere decir personas de mayor edad, de la tercera edad. Correcto. El término Jerusia, ¿no? Ahora, controlaban a los reyes, claro. Este grupo llamado el Senado, conformado por 28 personas mayores de 60 años,
se encargaban de fiscalizar a los dos reyes, ¿no? Sobre todo al rey militar en época de guerra y al rey sacerdote en la época de paz, ¿no? Veían qué tan bien estaban haciendo su función o cumplían su trabajo. Ahora, en la parte, pero no solamente el Congreso, no solamente el Congreso se encontraba formado por el Senado, sino también por otro grupo llamado la Asamblea Popular, ¿correcto? La Asamblea Popular, también llamado APEYA, ¿no? La Asamblea Popular, también llamado APEYA. Y este grupo aprobaba y desaprobaba las leyes, ¿correcto? ¿Quién proponía las leyes? Las leyes eran propuestas por los dos reyes, ¿no? Por los dos reyes. ¿Y quién aprobaba o desaprobaba las leyes? Justamente el Congreso, ¿no? La Asamblea Popular. Ahí dice, aprueba y desaprueba leyes. No te confundas, miren. Diarquía representa lo que hoy en día, la diarquía es el presidente, ¿no? Que gobierna. El Senado, y ahí dice, el Senado y la Asamblea Popular vendría a ser el Congreso. Y el último, que se llama los éforos, vendría a ser el Poder Judicial, ¿no? Lo que hoy en día es el Poder Judicial. Nuevamente, la diarquía es el Poder Ejecutivo, ¿no? Lo que hoy en día es el presidente. El Senado y la Asamblea Popular es el Poder Legislativo, lo que hoy en día es el Congreso, ¿no? Formaban estos dos grupos en Esparta. Y los éforos vendría a ser el Poder Judicial, ¿no? Que estaba formado por los jueces, fiscalizan a los reyes, claro. Constantemente estaban supervisando a los reyes que no cometiesen ningún tipo de acto de corrupción, ¿no? Ellos se encargaban de que los reyes cumpliesen su labor a carta cabal, sin cometer ningún tipo de delito, mucho menos un acto de corrupción, de abuso de poder, etcétera. ¿Correcto? Entonces, de esa forma estaba organizada esta gran ciudad llamada Esparta, ¿no? Poder ejecutivo, diarquía, poder legislativo, senado y asamblea, y poder judicial, los éforos. Entonces, era un pueblo muy organizado. Ahora, entonces, ya hemos conocido la organización política, ¿no? Ya hemos conocido la organización política.